Señor, gracias por tu palabra, por el día de hoy que tenemos la libertad de acercarnos hasta ti. Danos oídos para escuchar lo que tu Espíritu quiere decir a tu iglesia. Danos fe para recibirlo, abrazarlo y ponerlo por obra, y que de esta manera, Señor, tú seas exaltado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Lucas, estamos en el principio del Evangelio. Hasta ahora hemos estado en una especie de introducción larga que nos contó primeramente el nacimiento de este personaje que sería Juan el Bautista. Si tú lo recuerdas, su nacimiento fue milagroso, sus padres eran ancianos y además que la mamá de Juan el Bautista era estéril, no podía tener hijos. Pero Dios le dice a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que iba a quedar embarazada y que su hijo tendría una misión especial. Y en principio el papá de Juan el Bautista no lo cree. Zacarías no lo cree y queda mudo. Y cuando puede hablar, en el capítulo 1, si tú recuerdas en el capítulo 1, dice en el verso 76, Lucas 1:76, y tú, niño, está ya en este momento. Su hijo acaba de nacer, se cumplió lo que Dios le había dicho, que iba a quedar su esposa embarazada, que no había podido quedar embarazada por toda su vida. Ya se cumplió, ya nació el niño, Dios está cumpliendo todo, ya tiene voz para hablar. Y lo que dice en el verso 76 es: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y eso vamos a ver cómo se cumple ahora en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albinia. Lucas, una de las cosas que tiene es que nos da datos geográficos, datos cronológicos y datos históricos importantes. Y me encanta porque no es una historia que quién sabe cuándo pasó, dónde pasó. No es como el rey Arturo, que quién sabe si existió o no. No es como estas historias míticas. No, esto sucede y te dice en el 15 del imperio de Tiberio César. Tiberio César era el César. Y en su año 15 sucede esto mientras era gobernador de Judea Poncio Pilato. Poncio Pilato lo conocemos, es célebre porque más adelante es quien va a enjuiciar a Jesús y va a tratar de zafarse de la responsabilidad lavándose las manos. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Este Herodes es Herodes Antipas. Acuérdate que hemos visto muchos Herodes y hay muchos Herodes en el Nuevo Testamento. El primero es Herodes el Grande, el que manda matar a los niños cuando Jesús nace. Pero él tuvo varios hijos. Uno de ellos que sobrevive es Herodes Antipas, Y este es hijo en realidad de, es sucesor de Arquelao, otro gobernador. Si tú leíste en Mateo alguna vez, cuando Jesús y sus papás huyen a Egipto, pasan los años, muere Herodes y Dios le dice a José que regrese, y cuando regresa dice que tuvo miedo de ir a Belén porque estaba Arquelao gobernando. Arquelao fue un rey despiadado. A su muerte entonces viene una especie de división, porque Arquelao era, no quiero ponerme muy técnico, pero era un etnócrata. Un etnócrata es como el rey, pero de una etnos, de un pueblo. No de un territorio, sino de un pueblo. Entonces, Roma primero tenía al rey Herodes, que gobernaba todo. Luego viene un etnócrata, Arquelao. Y luego
se divide ahora el reino en distintos pedazos y a cada pedazo se le llama una tetrarquía y por eso Herodes es presentado como un tetrarca. Originalmente tetrarca se decía cuando se dividía en cuatro el reino, ¿no? Cuando el reino lo gobernaban entre cuatro era tetrarquía, pero después se usó simplemente, aunque se dividiera en cinco, se decía un tetrarca, en siete un tetrarca, de todos modos. Entonces, por eso dice aquí que era gobernador de Judea, era Poncio Pilato. Herodes era tetrarca de Galilea, es una provincia que está al norte de Jerusalén. Felipe, o Herodes Filipo también es el mismo, era tetrarca de Iturrea, que eso está al otro lado del Jordán, y de la provincia de Traconite. Lisanias era tetrarca de Albinia, eso está más al norte por Siria. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay datos geográficos e históricos en medio de esta escena. Verso 2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ahora, normalmente debería haber un sumo sacerdote y el sumo sacerdote era vitalicio, o sea, solo cambiabas de sumo sacerdote cuando moría. ¿Por qué ahora hay dos sumos sacerdotes? Bueno, porque para este tiempo en realidad el cargo de sumo sacerdote era un cargo político, ya no era un cargo solo religioso. De hecho, era Roma quien decía, este va a ser el sumo sacerdote. Y como que Anás era el sumo sacerdote, pero luego fue destituido y fue puesto su yerno Caifás como sumo sacerdote. Veremos más adelante, cuando lleguemos al tiempo de la crucifixión, cómo siendo Caifás el sumo sacerdote, lo llevan primero a Jesús a que lo enjuicie Anás, porque había de alguna manera en el pueblo, Anás era mayor y había más respeto por Anás, aunque Anás ya no ejercía el rol de manera oficial. De todos modos, Lucas lo que hace es registrar que, pues sí, oficialmente era Caifás, pero realmente había dos sumos sacerdotes en ese tiempo, Anás y Caifás. ¿Sabes qué? Todo esto me muestra una cosa: no era un tiempo fácil para el pueblo judío. Había problemas políticos. Roma no era un imperio bondadoso. Roma era un imperio que pues buscaba enriquecerse a costa de los territorios que conquistaba. Y los gobernadores que estaban ahí tampoco era que velaban por su territorio, nomás querían enriquecerse con la gente que estaba ahí. Y los sacerdotes que deberían ver por el pueblo, en realidad también están solamente buscando un cargo político. Se dice, esta es la tradición, la Biblia no lo dice, pero se dice que era Anás quien tenía el monopolio de las ventas en el templo. Si tú recuerdas, en el templo se tenían que presentar los sacrificios, pero tú venías desde África y no podrías llevar tu corderito desde África porque es muy caro llevar un animal así tan grande hasta Jerusalén. Entonces ibas con tu dinero y comprabas un cordero ya del rancho de Anás, digamos. Y había otro negocio. Tú tenías dinero que era un dinero romano, y en el templo no se aceptaba el dinero romano porque el dinero romano tenía a César y en el templo no podías tener imágenes. Entonces tú tenías que ir con tu dinero romano a un lugar de cambistas, cambiar a la moneda que el templo recibía. En eso ya ganaba un poco Anás, y luego iban y compraban el borrego que pues él ya había preaprobado, que por supuesto tenía una comisión alta. Ahora, si tú vivías en Belén, que estaba ahí cerquita, y llegabas con tu borrego, los sacerdotes te decían, híjole, no, pues mire que no anda funcionando bien, le falla una orejita, no es perfecto, tiene una mancha, no circula. Entonces tienes que de todos modos comprarle a Anás un borrego de su propio rancho. Y eso, o sea, políticamente y religiosamente era un tiempo terrible para el pueblo de Israel. Y yo pienso, no estamos tan lejos. Políticamente estamos en un momento terrible, y no estoy hablando del gobierno en turno. Estamos en un momento terrible desde hace 500 años y antes también. Y religiosamente estamos también en un momento terrible, y hace 500 años también. La sociedad humana siempre busca cómo hundir unos a otros.
No estoy hablando mal del gobierno o del partido que está en el gobierno. Todos son exactamente iguales. El problema no es un asunto circunstancial, sino del corazón humano. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo resolvemos esto? Porque a veces pensamos, si tuviéramos un gobernante cristiano, si tuviéramos un presidente que fuese cristiano. Ya se probó a lo largo de toda la Edad Media tener emperadores cristianos y que distintas autoridades eclesiásticas tuviesen ejército y poder. ¿Y qué crees que pasó? Exactamente lo mismo que vemos el día de hoy, porque el problema no es un asunto de administración pública, el problema es un tema del corazón. Y por eso, en medio de toda esta circunstancia, fíjate qué sucede. Versículo 2, ahí a la mitad, dice: en medio de este problema vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, Juan el Bautista, ¿no?, en el desierto. Juan el Bautista no nos presenta mucho Lucas acá, pero en otros evangelios vemos que él comía langostas. No langostas de estas que salen del mar y que se comen con mantequilla y que hay gente que paga mucho dinero para comerlas. No. Estamos hablando como de chapulines. Comía ese tipo de langostas. Comía miel silvestre. Se vestía con una ropa de pelo de camello, con un cinto. O sea, era un hombre que se veía raro y vivía en el desierto. Y ahí, en el desierto, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y creo que nos muestra algo importante. En esta sociedad en la que vivimos, nosotros como creyentes siempre nos vamos a sentir aislados. No somos parte de la corriente del mundo, siempre vamos al revés. Todo el mundo está emocionado por las cosas que suceden en el mundo, pero el creyente está como en un desierto, está a un lado. Y si tú te haces uno con el mundo, vas a perderte la voz de Dios. La voz de Dios viene en estos tiempos de desierto. Cuando apagas la tele, dejas el celular en la cocina o en algún otro lugar, agarras tu Biblia, entras a un desierto y le dices: Señor, solo tú. Aquí alrededor nada me llama la atención, es pura arena, piedras y ya. Y ahí Dios habla. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros en el siglo XXI tener esos tiempos de desierto? Ya no hay silencios. Llegas a casa con audífonos, ¿no? Dejas tu teléfono, prendes la tele, si no es la tele, el internet, la música, YouTube, algo está sonando, todo el tiempo hay ruido. Y cuando por fin se calla, revisas Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea que tú revises, y al final siempre hay ruido y no tenemos tiempos de desierto. Y tal vez por eso, como creyentes, no estamos impactando en nuestra sociedad, porque nos estamos perdiendo lo único que puede salvarnos, que es la voz de Dios. Juan el Bautista estaba en el desierto y escucha la voz de Dios. Dice verso 3: y él, el Bautista, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Qué es lo que hacía Juan el Bautista? Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. La palabra perdón también creo que se puede traducir como libertad. Y me gusta eso, porque no solo perdón de pecados, sino libertad de pecados. Hay áreas de mi vida, de mi conducta, de mi forma de ser, que siempre de una manera o de otra lastiman a mi esposa. Y mi esposa, en su gran misericordia que Dios le da, siempre me perdona. Y entonces yo encuentro perdón de pecados, me perdona en verdad, pero anhelo ser libre, no solo perdonado, sino que ya no tenga que tener esa misma actitud otra vez y esa mueca o lo que sea que constantemente hace que lastime yo el corazón de mi esposa, por poner un ejemplo. Y eso dice que es lo que había. ¿Y cómo se llega ahí? Bueno, él dice: predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo quiere decir sumergir, ¿no? Es como meter algo en el agua. Eso es sumergir, eso es bautizar.
Y arrepentimiento habla de un cambio en la mente. No necesariamente habla de un asunto de emociones. No necesariamente sentirte mal por algo, sino es algo más racional. El arrepentimiento tiene que ver con el entendimiento. Es entender que esto que estoy haciendo está mal. Y aunque no me sienta mal, porque estás de acuerdo que hay veces que hay pecados que nos gustan. Si el pecado no fuera dulce, ¿quién pecaría? Nadie. El pecado a nuestra carne le agrada. Pero cuando mi mente es cambiada, aunque me agrade, lo que quiero es salir hacia otro lugar. Dicen por ahí que si quieres entender lo que es el arrepentimiento, agarra un calcetín, mete tu mano, agárralo y voltealo. Eso es arrepentimiento, es voltear algo. Es estar de un lado y voltearlo al otro lado. Y eso es el cambio de mente. Y si tú eres creyente, lo has vivido de alguna manera. No solamente otra vez en emociones, sino que cosas que tú pensabas que estaban bien, ahora entiendes que están mal. No importa si te siguen llamando la atención, no importa si todavía tienes esa tentación, pero en tu mente ya hubo un cambio. Yo no quiero pasar por ahí porque ya he entendido. Y eso se expresaba a través del bautismo. Es decir, el bautismo solamente reflejaba que yo estoy entendiendo que hay algo en mí que tiene que cambiar. Ahora, el bautismo no es un invento cristiano. El bautismo es una tradición que existía en la cultura judía y en otras religiones. Es algo muy antiguo el bautismo. El simbolismo de entrar al agua es algo muy antiguo, no es exclusivo de la religión cristiana. Pero aquí está el asunto. Los judíos bautizaban a aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. O sea, si tú no eras judío y de pronto te querías hacer judío, entre otros rituales tenías que ser bautizado. Lo que Juan el Bautista está diciendo es: oigan, judíos, aunque seas judío, necesitas ser bautizado. Es decir, con haber nacido del linaje racial de Abraham no basta. Necesitas arrepentirte como si fueses un gentil. Y no eran palabras muy dulces. De hecho, los judíos son muy orgullosos de su raza. Y entonces decirle, sí, eres judío y todo, órale, va, no sirve. De todos modos, como si fueses gentil, tienes que bautizarte. Era muy atrevido. Y Juan el Bautista era así, era muy atrevido. De hecho, fíjate lo que dice después. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. Lo que está haciendo Lucas es recordarnos que esto que está haciendo Juan el Bautista no fue su invento, estaba profetizado que tenía que ser así. ¿Dónde? En Isaías 40. Esto es Isaías 40. Voz que clama en el desierto. Ese es Juan el Bautista, que estaba en el desierto y desde ahí vino a clamar a las ciudades. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cristo ya viene, pero antes de que venga Cristo, tiene que venir alguien, alguien que está, un vocero, ¿no? Alguien que está diciendo: viene el rey, enderecen todo. Imagínate en aquella cultura, cuando el rey iba a algún pueblo, ¿qué tenías que hacer? Arreglar los caminos, arreglar las cosas, guardar las gallinas, guardar los cerdos, que entre el rey, que esté todo bien barrido, arreglen todo porque viene el rey. Ojo, no para que venga, sino porque viene. Lo mismo está diciendo, viene Jesús, arreglen todo. Y es Juan el Bautista este que proclama: preparen camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. O sea, todo tiene que ser allanado, tiene que estar el camino libre. No tiene que subir y bajar, no, todo tiene que estar parejito. Y eso es lo que está diciendo. Necesitan arrepentirse porque viene el Señor. Y a lo mejor tú dices: es que hay áreas de mi vida que son como una montaña de mal. Bueno, tienes que bajar. Y hay áreas que en mi vida que son como un hueco de perdición. Bueno, tienes que rellenar. Tiene que estar parejo. No para que venga, sino porque viene.
Se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este es el propósito. Viene la salvación de Dios. ¿Quién viene? Cristo. Y Juan el Bautista tenía este privilegio, anunciar que Cristo venía. Ten en cuenta otro detalle: hacía 400 años que no había profeta en Israel. 400 años que no se levantaba alguien a decir: Dios dice así. 400 años de silencio, que parecía que Dios no está haciendo nada. De pronto Juan el Bautista se levanta y empieza a hablar de parte de Dios. Ya viene, hay que enderezar los caminos, hay que allanar el territorio. Arrepiéntanse para perdón de pecados, porque ya viene el Señor. Verso 7, fíjate, híjole, les voy a confesar, cuando yo empecé a predicar, cuando empiezas a predicar, siempre predicas a la defensiva, ¿okay? Porque te da la impresión de que yo voy a predicar y todos ustedes están desconfiando de mí. Entonces yo predico a la defensiva y como que como que agresivo, y si no quieres, pues qué, o sea, yo estoy hablando, y como que uno siempre se pone así. Y creo que no es exclusivo de mí. Si escuchas las primeras predicaciones de casi cualquier persona, como que los primeros años son de pena ajena, porque dices: oye, ¿por qué estás tan enojado? O sea, yo una vez vi una grabación mía predicando, no estaba el volumen, nomás vi y dije: ¿por qué estoy tan enojado? O sea, como que ¿con quién te estás peleando, no? ¿Y tú qué piensas? ¿Que por venir a la iglesia ya eres salvo y nada más? Y así: tranquilo, no sabes a qué vienen a la iglesia. ¿Qué tal que sí vienen a adorar a Dios, no? Pero es un poco esa inseguridad que uno tiene, ¿no? Y que tiene que pagar el precio, lo paga el corazón de la iglesia, pero la iglesia es misericordiosa y lo aguanta, y uno aprende ya a no pelearse. Ahora, Juan el Bautista, él era un hombre cuyas palabras claramente las ponía Dios. Y fíjate su mensaje. El líder enojado de hace 10 años, un piojo tuerto al compararlo con lo que hacía Juan el Bautista, porque los llamaba al arrepentimiento. La voz que proclama en el Señor: arrepiéntanse para perdón de pecados. Y de pronto decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Entonces alguien decía: ok, sí, yo necesito bautizarme, yo necesito arrepentirme. Y venía y les decía: oh, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y yo así como: pues tú me dijiste, o sea, tú me dijiste, o sea, tú me estás llamando. Pero el Bautista hablaba así: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y nos va a poner un elemento más. Dijimos que el arrepentimiento no era un asunto de emoción, sino de la mente, del entendimiento. La palabra para arrepentimiento es metanoia. Noi es mente, no sentimiento, sino es algo que entiendes. Pero como lo entiendes, también tiene que haber un fruto. Dice en el verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento, no hubo arrepentimiento. Si tu árbol de manzana da durazno, no es árbol de manzana. Si no hay fruto de arrepentimiento, es que no has entendido. A lo mejor te sentiste mal, te cacharon en una movida. Oh, me dio miedo. Pueden ser muchas cosas, pero si no hay fruto de arrepentimiento, es que no hubo arrepentimiento. El entendimiento tiene que verse de manera externa. ¿Cómo? A través de frutos que prueban que has entendido. No quiere decir que tu vida nunca más va a volver a pecar, nunca más voy a volver a tropezar. No, eso sería ridículo. Pero aún cuando tropiezas, sabes que hiciste mal y regresas arrepentido. Y dice: haz fruto de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, pero soy judío, soy segunda generación de cristiano, mis papás son pastores, yo serví, o sea, y necesitas arrepentimiento. Necesitas arrepentimiento. Porque si tú dices: tenemos a Abraham por padre, os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y algunos piensan
Juan capítulo 1 nos dice que donde estaba Juan bautizando es en Betábara. Y Betábara quiere decir casa del cruce. Entonces, algunos creen que ahí Betábara, si tú recuerdas cuando estudiamos Josué los lunes, es donde cuando cruzó el pueblo de Israel, sacó de la mitad del río. ¿Te acuerdas que el río Jordán se seca para que puedan pasar? Y sacaron 12 piedras, que son piedras distintas, porque las piedras debajo del río son lisas, las piedras de la calle son ásperas. Son lisas porque el agua las va puliendo. Entonces tenían 12 piedras distintas a cualquier otra, que estaban ahí amontonadas como señal de que Dios había hecho ese milagro. Algunos piensan que Betábara es ese punto, por eso se llama casa del cruce. Y sería tal vez el lugar que Juan está diciendo, o sea, ¿ustedes piensan que son hijos de Abraham y ya con eso? Estas piedras también pueden ser hijos de Abraham. Estas piedras dan testimonio mejor que ustedes que Dios está con el pueblo. Puede ser. Ahora, si no es, de todos modos el sentido se comprende. Lo que les está diciendo es, no tienes ningún privilegio extra al ser hijo de Abraham si no te arrepientes. No es un problema circunstancial. A veces decimos, ay, si México fuera como Noruega, ay, si México fuera como Finlandia, sería exactamente igual. Hay igual de pecadores en Finlandia. O sea, a lo mejor sí, te quitan un Rolex más seguido y no un boleto del metro, pero el delito es el mismo, el dolor es el mismo y el pecado es el mismo. No es un cambio de circunstancias. Necesitamos un cambio en el corazón, que empieza con un cambio en el entendimiento. Verso 9. Y ya también el hacha está dispuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la imagen también es muy clara. Es como que Dios está con el hacha puesta. Acuérdate, frutos de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no hubo fruto, no es un árbol de arrepentimiento, y entonces hay que cortar el árbol y echarlo al fuego. El tiempo del juicio viene. ¿Cuándo? Pero ya pasaron 2000 años. Sí, pero no para ellos. Para cada uno de ellos tuvieron el mismo tiempo que tenemos tú y yo. 70 años, 80 años, 100 años tal vez. Ellos tuvieron el mismo tiempo que tú y yo. Y el día de hoy, para ti y para mí, el hacha está puesta a la raíz del árbol también. No sabemos cuándo va a ser el llamado de Dios. El día del arrepentimiento es hoy. Dice en el verso 10, y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Eso es lo interesante. Su predicación era bien tosca. Imagínense que yo el próximo domingo llegue aquí, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Generación de víboras. Es como que cualquiera se para y se va, ¿no? Con toda lógica. O sea, yo no estoy puesto aquí para insultar ni faltarle el respeto a nadie, no sería correcto. Pero era la obra de Dios de tal manera que la gente lo escuchaba. A lo mejor hemos hecho demasiado sensibles, ¿no? Y creo que a veces tenemos que aceptar que Dios nos hable fuerte y que Dios nos diga con toda claridad, eso que estás haciendo no es una costumbre, es un pecado y necesitas arrepentirte, y vas a perder a tu familia y vas a perder tu trabajo, y eso que estás haciendo deshonra a Dios, y es una vergüenza que viviendo de esa manera tú creas que eres cristiano. A veces es necesario hablar así. Con amor, sí, pero a veces es necesario hablar así. Y el pueblo decía, pero entonces, ¿qué haremos? Y me encanta que la respuesta de Juan no es difícil. El día de hoy, si tú me dices, Iber, es que tengo este pecado, ¿qué hago? Mi respuesta sería, lo que ya sabes que tienes que hacer. Fíjate, verso 11. Respondiendo les dijo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Qué haremos para dar fruto de arrepentimiento? ¿Qué hacemos? Bueno, verso 11. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, ver por las necesidades de los demás. ¿Eso es revolucionario? No.
Eso no es revolucionario. Cualquiera se da cuenta que si tú tienes hambre y el otro no, lo lógico sería que te comparta. Que si tú tienes de más y el otro tiene de menos, es lógico que tú compartas algo. Eso no es una revelación así monstruosa, es bastante lógica. Verso 12. Vinieron también unos publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. El Imperio Romano pues no enviaba gente a todas partes, sino que contrataba gente ahí. Estamos en la zona de Galilea, bueno, pues vamos a contratar a alguien de aquí. Tú vas a cobrar el impuesto en esta región. Nosotros por el censo sabemos que aquí hay tantas personas, por tanto podríamos estar cobrando, ponte, 20,000 pesos por mes. Entonces, a ti te doy la tarea de que tú cobres 20,000 pesos por mes de todos los que están en esta región. Si tú sacas más, bien, esa es tu ganancia. Pero a mí me vas a dar 20,000 pesos por mes. Y eso daba el imperio a personas que eran los publicanos, que eran judíos que están trabajando para el Imperio Romano. Ahora tú puedes decir, pero es mi trabajo, ¿qué puedo hacer? Bueno, le dice a los publicanos que vinieron para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, sí, necesitas una ganancia, pero no te enriquezcas a costa de los demás. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿No te encanta que no importa la carrera, la profesión, el oficio que tú hagas, puedes glorificar a Dios ahí? Digo, a no ser que sea algo ilícito. Si es algo ilícito, nunca vas a poder glorificar a Dios, porque Dios no es glorificado con cosas ilegales. Pero si tu trabajo es atender despachar jamón, si tu trabajo es hacer cheques por 300,000 pesos, negocios millonarios, o dar clases, o lo que sea, si el trabajo que tú tengas es suficiente para honrar a Dios, y tú dices, es que yo ya no trabajo, nomás recibo mi pensión, ok, eso puede honrar a Dios. Como sea y donde sea que estés, puedes honrar a Dios. A veces pensamos, quisiera ser pastor, quisiera estar a tiempo completo en la iglesia, y no necesitas eso para honrar a Dios. No hay un privilegio, digamos, extra. Yo estoy más cerca de Dios porque soy pastor que tú que eres contador. No, Dios está igual de cerca de mí que de ti. No importa lo que tengas y lo que seas. Todos tenemos esta oportunidad. Eso es arrepentimiento. No está tan raro, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que te corresponde. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete y haz lo que corresponde. Que haya frutos de arrepentimiento. Verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ten en cuenta, 400 años no había habido profeta. Y todo el mundo esperaba, ya tiene que venir el Cristo. Y de pronto se levanta Juan el Bautista. Yo creo que sí es, porque además habla de manera muy poderosa. Su manera de hablar es muy fuerte, pero todo el mundo la entendía y la recibía. Eran judíos yendo a bautizarse. A lo mejor sí es el Cristo, sí es el Mesías. ¿Será? Y le preguntaron, y Juan respondió diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir esto? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento de los pecados que cometemos. Le fui infiel a mi esposa, pues tengo que arrepentirme y dejar de serlo. Estoy robando en mi trabajo, tengo que arrepentirme y dejar de robar. Y es el llamado que estamos viendo. Pero viene Jesús y Él dice, tiene un bautismo superior al mío. Yo les bautizo en agua, pero Él bautiza, ¿te acuerdas qué es bautizar? Sumergir en el Espíritu Santo y en fuego. El fuego tiene que ver con purificación.
Él hace algo que ninguno de nosotros puede hacer. Entonces, cuando el día de hoy como creyentes nos bautizamos como Juan, no. El bautismo de Juan era apuntando a Cristo. Cuando Cristo asciende al cielo y encarga que seamos bautizados, ya no estamos diciendo me arrepiento de mis pecados, que deberíamos hacerlo, pero ya no proclama eso. Cuando ahora me bautizo, según Pablo, lo que proclama es, ya no vivo yo, he muerto con Cristo en la cruz, y al salir del agua lo que digo es, ahora Cristo vive en mí. Y lo que me toque vivir de aquí en adelante, lo voy a vivir en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si cachas la diferencia. El bautismo de Juan anunciaba, viene Cristo. Ahora cuando nos bautizamos decimos, Cristo vino, pagó por mis pecados y por fe he muerto en su cruz y en su resurrección ahora tengo una nueva vida. ¿Cuál bautismo es mejor? Pues el de Cristo. Pero en ese momento no existía. Solo estaba preparando el terreno porque Cristo ya estaba por venir. Y no solo estaba por venir, fíjate lo que dice en el versículo 17. Su aventador está en su mano. El aventador era una especie de tenedor gigante, un tridente así grandote, que se usaba cuando cosechabas el trigo, ¿no? Lo sacabas, lo hacías en gavillas, lo llevabas a un lugar que se llama la era, que estaba a la salida de la ciudad, generalmente en un lugar un poco más alto, y ahí digamos que para desgranarlo se trillaba, ¿no? Y se trillaba con una especie de lámina que se le hacía pasar por encima, y eso hacía que la cascarita del trigo pues se saliera. Es como si tú agarraras trigo y le hicieras así. ¿Qué va a pasar? Pues se va a descascarar, pero si son 2 toneladas de trigo y haces con tu mano te vas a destrozar las manos. Entonces se ponía en el piso y con un trillo se pasaba una lámina más o menos así, y eso hacía que la cascarita se saliera del grano. Y cuando ya estaba trillado, entonces se agarraba al atardecer, cuando el sol toca el horizonte hay mucho viento. Lo has notado acá también, en todas partes. Cuando el sol toca el horizonte es la hora del viento. Y a esa hora se agarraba el aventador, que es este tenedor, y todo eso de trigo que ya estaba trillado se lo aventaba al aire. Se lo tiraba así al aire. ¿Para qué? Porque al tirar así todo, el viento se llevaba el tamo, la cascarita. Se la llevaba el tamo, toda la basurita, porque es ligera, se la llevaba el viento y caía el trigo limpio. El trigo ya sin esa cascarita, y luego ya eso se llevaba al molino y todo lo demás. Entonces lo que está diciendo es, ya viene el tiempo de limpieza. El aventador ya está en su mano. Y dice, limpiará su era, su terreno donde está su cosecha, lo va a limpiar, recogerá el trigo en su granero, esto que ya está limpio, que es suyo, lo va a recoger, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué está diciendo? Hay un juicio y hay un tiempo del juicio, y el tiempo se acerca. Y lo único que tú y yo tenemos como alternativa es, o me arrepiento o no me arrepiento. El problema es que si no te arrepientes, ¿cómo decirlo así? Digamos que nunca te vas a arrepentir de no haberte arrepentido. Aún en el infierno tus dientes vas a crujir y vas a levantar el puño contra Cristo. No es como que vas a decir, Señor, perdóname, me equivoqué, llegué aquí. No, el odio te va a acompañar hasta el fin de la eternidad. Es un fuego eterno. Nadie en el infierno va a decir, oh, me hubiera arrepentido. No, el corazón se endurece y se queda ahí como rebelde ante Dios. Dios es luz. ¿Qué hay en el infierno? Todo lo que no es Dios. No hay luz, no hay amor, no hay paz, no hay gozo. Dice Juan el Bautista, el aventador ya está en su mano. Verso 18.
Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y tú dices, ¿cuáles buenas nuevas? A ver, o sea, el hacha ya está al pie, así como que ya está nomás haciendo así. El aventador ya está en su mano y va a poner el trigo en su granero y la paja la va a quemar en fuego. ¿Dónde están las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que viene a salvar. El Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Estas malas noticias son necesarias para que entendamos. Yo no sé si te pasaba a ti, pero yo antes de conocer de Cristo decía, pues yo la neta, sinceramente, arrepentirme, pues sí, algunas cosas. Recuerdo una vez que le contesté mal a mi mamá, recuerdo una vez que hice trampa en un examen, pero así necesario de arrepentirme, pues no tanto. Cuando vienes a la luz, te das cuenta cuál es la profundidad de tu pecado. Solo cuando entiendes esa profundidad de tu pecado, puedes arrepentirte. Y si tú el día de hoy dices, pues yo la neta no soy tan pecador, déjame rogarte, pídele a Dios que abra tus ojos. Pídele a Dios que abra tus ojos, que te muestre cuál es tu condición, cuál es tu necesidad. Porque cuando veas tu necesidad, entonces vas a voltear y vas a decir, oh, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo murió por mí. Y todo va a cambiar en tu vida. Esas son las buenas nuevas. Verso 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano Herodes Filipo, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Tú conoces la historia que nos narran otros evangelios. Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito tener a Herodías, se llamaba, la esposa de tu hermano. Esta Herodías había estado ya casada con un hermano de los Herodes, luego se fue con Herodes Filipo y ahora estaba con Herodes Antipas, una mujer que aparentemente era muy hermosa, pero evidentemente con una pues educada según los cánones del mundo, ¿no? Y ella al estar con Herodes se topó con Juan el Bautista, y Juan el Bautista no se mordía la lengua con nadie y le decía, eso no está permitido, tienes a la mujer de tu hermano. Entonces un día Herodes manda a encarcelar a Juan el Bautista para callarlo, porque es luz que me estorba. Nunca has estado dormido y de pronto te encienden la luz y es apágale. Bueno, espiritualmente es eso. Es luz que está estorbando en la vida de Herodes. Y es el punto opuesto al que Dios quiere llevarnos. Herodes es el que no se arrepiente. El día de hoy tú tienes una opción: abrir los ojos y que la luz te deje ciego. Tal vez le pasó a Pablo. Cuando vino el resplandor, perdió la vista, pero ganó la vida eterna. Tú puedes tener esa opción, o como Herodes, mandar encarcelar lo que te estoy diciendo, pero vas a perder. Acompáñame para terminar, por favor, a Isaías capítulo 35. Esto no lo anunciaba literalmente Juan, pero es lo que estaba pasando, ¿ok? En Isaías 35 está descrito lo que estaba pasando y lo que el día de hoy sucede. Isaías 35. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo es lo árido, se gozará y florecerá como la rosa. Te está dando un cambio de naturaleza. O sea, no es como que el desierto, por mucho que le riegues, no sale nada porque está árido. Bueno, aquí está viendo todo un cambio. El desierto, la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, abundantemente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo
y de Sarón. El Líbano era un lugar muy fértil, todo lo opuesto al desierto. Y dice, bueno, la gloria del Líbano le vamos a dar al desierto. Ellos verán la gloria de Jehová. ¿Cómo? En Cristo. Eso es lo que está anunciando Juan el Bautista. Ahí viene la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Endereza el camino para el Señor. Arrepiéntete. Decid los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Nunca has sentido como que es que ya me he arrepentido tantas veces, ya, o sea, ya hasta me da vergüenza ir con Dios, decirle, Señor, otra vez, perdóname, ya me cansé. Y Dios no dice, ¿sabes qué? A esos deséchalos. No tienen coraje para caminar para mí. Dice Dios, a los de corazón apocado, qué bonita palabra, ¿no? Su corazón se ha hecho poquito, ¿no? Está ya a punto de morir, como un pábilo humeando, ¿no? A los de corazón apocado, diles, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Que un tiempo más adelante Juan el Bautista está en la cárcel y le manda decir a Jesús, ¿eres tú el que estábamos esperando? Porque Juan el Bautista mismo se distrae. ¿Eres tú el que estábamos esperando? Y Jesús le dice, díganle esto: los ciegos ven, los cojos andan. Le cita esto: el cojo saltará como ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, donde están los lugares de peligro, ahora van a ser lugares de esparcimiento. Y habrá allí, este es uno de los pasajes más bonitos de toda la Biblia, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Me encanta, no dice allá habrá un buen método para hacer las cosas bien. No hay método, hay camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo les voy a mostrar el camino, yo les voy a decir por dónde ir. No, yo soy el camino. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso me encanta, porque realmente para caminar en el Señor yo soy muy torpe. Y Dios dice, no importa, o sea, no te estoy juzgando por tu capacidad, sino porque estés en el camino. El que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Y cómo puedo estar en Cristo? Arrepiéntete de tus pecados y confiesa al Señor Jesús como tu Salvador. No hay más. Me encanta eso. El que esté en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios no nos exige un promedio, solo nos pide que estemos en Él. Vamos a orar. Señor, dale a nuestro corazón